Bienvenidos al episodio número 6 de la tercera temporada de Furia Pop. Hoy traemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar un poquito de salud mental y todo lo que implica el mercadeo, la comercialización de la salud mental, los discursos de falsa empatía. Vamos a hacer un par de referencias a contenido popular. Vamos a estar explorando contenido de teatro también. Vamos a hacer unas menciones breves. Y bueno, estamos Azul y también tenemos una invitada súper chiva, Daniela Víquez. Dani es psicóloga y comunicadora y estamos súper alegres y felices de tenerte por acá con nosotros. Y yo estoy súper feliz de estar acá. La verdad es que este espacio donde se combina lo pop y lo que está pasando en el mundo, pues es increíble y muchísimas gracias por invitarme. Hola, gracias Dani por estar acá, gracias Pri, como siempre. A mí me emociona mucho siempre estar en esos espacios efectivamente para aprovechar los medios de comunicación y en todas sus formas, hablar todas sus formas para hablar de todos esos temas que son importantes, en este caso la salud mental, que a mí personalmente me atraviesa muchísimo personalmente, ¿verdad? Entonces, pues sí, a darle, ahí como con el tema, el enfoque va a ser un poco como eh, cómo se comercializa la salud mental, pero desde un punto de vista tal vez no tan positivo. Tal vez al final podemos darle como algunas cosas más positivas de cómo se podría hacer, pero en general es como este tema de cómo las marcas y los medios de comunicación están utilizando la salud mental muchas veces desde una forma que no es la mejor, digamos, es como muy superficial e incluso puede como ser contradictoria o contra los que son las buenas recomendaciones de salud mental, ¿verdad? Pero como es un tema que está efectivamente de moda, por dicha, también esa moda puede como tener aspectos negativos en los que se haga de una forma superficial, como lo estaba comentando. Cuénteme, ¿qué piensan, chicas? Em, yo creo que la manera en que hemos capitalizado la salud mental y la empatía nos está llevando a separarnos muchísimo de lo que realmente implica ponerlo en práctica, ¿no? Creo que una manera en que se ha capitalizado muchísimo y lo he visto en el área donde desempeño es todo este rollito del servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, entras a un lugar donde vas a dar servicio al cliente y lo primero que te dicen es, tenga empatía con el cliente. Creo que decirlo tan a la ligera nos pone en este modo de creer que la empatía es solo un discurso y una serie de palabras claves que vamos a decir para que la otra persona se sienta bien. Sin embargo, las intenciones detrás de esa interacción no son verdaderamente empáticas, ¿verdad? Entonces, estás en esta capacitación inicial, el servicio al cliente, y te dicen, empatice con el cliente. Ah, doña Susana, lamentamos mucho saber que usted está con una situación en que su internet no sirve, pero igual le vamos a cobrar todo. Adiós. ¿Verdad? Se convierte en este discursito hipercapitalizado para que entonces la gente que está pagando o comprando un servicio no te diga nada, pero al final del día es mentira porque a la empresa no le importa, ¿verdad? Creo que esa es una de las aristas y ya luego se empieza a replicar y se empieza a replicar en las interacciones cotidianas y empezamos a ver cómo se nos va desconectando un poco. Y aquí voy a mencionar lo que les decía ahora en la introducción al principio de este musical que estuvo hace poco acá en Costa Rica, querido Evan. Eh, Creo que Azul y yo tuvimos chance de verlo. No sé si va a volver a Costa Rica, pero les voy a hacer un mini spoiler. Dentro de todo lo que pasa en este musical, pues sí, toca muchos temas de salud mental y demás. Y una personaje, una de las personajes del musical, mercantiliza completamente la situación y entonces hace un fondo de recordar a la persona aquí, tacatá, tacatá, cuando ella nunca Camisas, tuvo, pines, ¿verdad? Una recolección y acá y seguidores y hagamos un en vivo y hagamos un website y hagamos aquí, hagamos allá. Y ella nunca conoció a esa persona, pero tuvo un evento relacionado a la salud mental que le permitió capitalizar y mercantilizar la empatía de una manera impresionante. Y ya no les voy a hacer más spoiler por si el musical vuelve, si tienen chance de y verlo está en en Netflix alguna otra también, por ocasión. cualquier cosa, como la versión de película está en Netflix, Ay, me encanta, por si les querido interesa. Evan, súper Sí, recomendado. con Ben Platt, además que me gusta mucho.
Y entonces es súper interesante cómo ese discurso de decir, lo lamento, nos sale rapidísimo, lo tenemos en la punta de la lengua, pero ¿realmente estamos siendo empáticos cuando estamos escuchando lo que la otra persona nos está diciendo? ¿Estamos conectando verdaderamente? ¿O es algo nada más como, me enseñaron que esto suena bonito y con esto salgo del paso rapidito? Yo estaba pensando que cuando me hablaron de este tema de lo que dice la falsa empatía, pues me fui a ver como quién fue la primera persona que habló de este tema de la falsa empatía. Siempre hay como que retomar, ¿verdad? Entonces me di cuenta que es como la teoría crítica de la raza de Richard Delgado en los noventas y que él mencionaba que una persona blanca sintiendo empatía con negro siempre iba a ser una mente blanco-negro, o sea, nunca va a tener el contexto, nunca va a ponerse sus necesidades, sus deseos, su perspectiva en esa, realmente en esa posición, ¿verdad? Porque nunca va a saber cómo es esa situación. Pero, pero entonces me quedé pensando como, ¿cómo podemos seguir siendo empáticos como en este mundo en el que la empatía puede como darnos la vuelta, ¿verdad? Algo que surgió como de la sensibilización, algo muy humano, de hecho que los seres humanos tenemos como estos pensamientos de, bueno, existen las neuronas espejo, que es algo que se descubrió hace muy poquito, en realidad en los noventas, que está en el cerebro, porque cuesta mucho como estudiar la parte del cerebro, como porque siempre va a estar como en una situación de laboratorio. Entonces, hasta los noventas se hablaran de estas eh, neuronas espejos y básicamente lo que habla la neurona espejo es que es la capacidad para sentirse en la piel de los demás, porque hay unas neuronas cerca del área de Broca, que es como la corteza premotora y por ahí, que se excitan cuando ven a otra persona, a otro individuo haciendo una acción. Entonces se les denominan neuronas espejo. Y esto de la mano de contexto es lo que finalmente nos trae la empatía, pero es como algo muy complejo, pero al mismo tiempo muy humano que todas las personas tenemos. Y no solamente personas, sino también animales. Han encontrado esto, de hecho, se inició por los animales, por los simios. Entonces, ahí les dejo los datos interesantes. Me parece súper interesante esto que mencionas, eh, porque sí, realmente qué difícil es poder conectar con lo que la otra persona está sintiendo. Vos podés llegar a contarme que te sucedió algo, no sé, tuviste una situación compleja en el trabajo o alguna situación desafiante a nivel familiar, a nivel de pareja. Realmente lo voy a sentir. Realmente yo voy a poder entender toda la complejidad de la situación porque son un montón de factores, de variables, de circunstancias. Y ahí es donde a veces es muy fácil decir, ay, lo lamento. Y ahí te quedas en esa superficialidad. Creo que permitirse ahondar un poquito más y cargar con un poquito del luto o del dolor que la otra persona está sintiendo es verdaderamente desafiante porque es como cuando a veces uno está viendo algún contenido, no sé, de alguna injusticia social, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en Palestina y uno dice, ay, no puedo ver esto ahorita porque no lo soporto o no me quiero desafiar para verlo, o no lo quiero ver lo suficiente, porque de repente cuando lo sentís lo suficiente, te radicalizas para actuar, ¿verdad? De repente si uno se queda en esa superficialidad, dice como, ay, sí, qué mal, están pasando cosas en otros países y a otras personas. Tal vez si lo sentimos muchísimo más profundo y nos damos el chance de cargar con un poquito de ese duelo que a otras personas les está pasando, nos despierta un poquito más de la acción y lo transformamos, ¿verdad? Es esta empatía que se transforma en acción y tal vez llega a algo más. Creo que es algo extremadamente complicado porque realmente uno puede llegar a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Yo realmente puedo estar en los zapatos de la otra persona. Contanos, Dani, a ver qué pensás, porque eso que decías de las neuronas espejo, no sé si tiene que ver con una empatía cuando yo he pasado lo mismo que esa persona o algo similar, digamos, entonces uno dice, ok, yo puedo entender a esa persona porque yo sí he pasado por esto, Ujú, pero si no lo he pasado, como que es distinto, como, ¿qué ujú. piensan? A mí me parece muy interesante todo lo que están planteando Pete también y vos. Sí,
Es que de verdad que el ser humano es como muy fascinante en el sentido como que desde los 4 años vamos empezando con la teoría de la mente, que es como la capacidad que tenemos de poder ponernos, de poder entender que las otras personas tienen su propio mundo interior, ¿verdad? Porque antes de eso estamos como más en automático, pero después de repente, y eso es lo que molesta a la gente, es como, ay, ya se me abrió el tercer ojo, pero es más, básicamente esos como momentos progresivos que tenemos a lo largo de nuestro desarrollo, donde vamos como entendiendo más a las otras personas. Entonces va muy de la mano como el sentimiento de la empatía con la naturaleza humana del desarrollo, pero sí son muy preguntas muy interesantes como de, yo creo que al 100% nunca vamos a entender cómo alguien en una situación muy específica se siente, pero creo que está en nuestro poder como exactamente, como poder hacer ese ejercicio, porque también yo leía como ¿y será como que la empatía se puede desarrollar? Y pues claro, la empatía sí se puede desarrollar, solamente que a veces es más fácil vivir el mundo como más superficialmente, como lo hemos estado, es como más sencillo, ¿verdad? Como que eso no nos afecte tanto. Pero claro, personas como las profesionales de salud deberíamos tener como eso muy desarrollado, porque si no, lo que pasa es que si nos encontramos con personas que tal vez ingresaron a la carrera, o a esos espacios por otras motivaciones o con otros, digamos que con otras características o con otras cosas un poco más fuertes, digamos, como tal vez es que es muy inteligente, entonces ingresó a esa carrera, pero necesariamente tal vez la parte blanda, ¿verdad? Las habilidades blandas no las tiene como tan desarrolladas y ahí es donde puede como que dificultarse ese trato humano que carreras como las de salud deberían al 100% tener muy, muy fuerte, ¿verdad? Para que la empatía no se pierda a pesar de que son, y es que también se habla como de, hay que tener empatía de los dos lados, ¿verdad? Porque yo puedo entender que mi situación, digamos, específica de salud es muy complicada, pero también puedo entender que, por ejemplo, mi profesional de salud ha visto a 20 personas antes que yo. Y estamos entonces como también como tener un balance de, bueno, sí, mi situación es muy, muy crítica, pero también la otra persona tiene todo este trabajo y volvemos al punto de que es como un círculo capitalista, ¿verdad? Que es como el ciclo donde estamos metidos y por eso es que es tan complejo hablar de este tema, no lo podemos como dividir como muchas, porque es como muy Claro. circular. Y ahí quiero meter el tema de cómo es muy difícil pensar en salud mental sin hablar de justicia social, o sea, como prácticamente no es posible, porque entonces justamente todas estas marcas, medios de comunicación, influencers y todo eso nos está hablando, sí, salud mental, entonces todas las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Que nos dicen que terapia, que obviamente hay que hacerlo, que los medicamentos para quienes lo necesitamos y demás, pero no se habla tanto del origen de todos esos problemas de salud mental, ¿verdad? De esa ansiedad social que vivimos eh, en general en el planeta, ¿no? Por todo lo que está sucediendo a nivel de la desigualdad económica, de la crisis climática, de las guerras que hay en este momento. Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud mental si lo que estamos viviendo en el mundo es muy complicado? Estamos viviendo tiempos terroríficos. Entonces, ahí es cuando uno dice, mae, ok, sí, salud mental y todo esto es importante, pero debemos también como abordar como el origen de todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Totalmente. Y creo que entre más ignoramos el problema raíz, más también replicamos ese problema raíz en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay, no sé, violencia de género y cuando se están tomando decisiones a nivel de política estatal, por ejemplo, al grueso de la población no le importa que el presidente sea un acosador y hay esa nula empatía hacia una proporción muy grande de la población, eso se termina replicando en lo micro, ¿verdad? Entonces nuestras interacciones cotidianas van perdiendo esta noción empática y perdemos este apoyo, este sentido de comunidad. Y entonces, ¿cómo cuento yo con las personas que están a mi alrededor y el impacto a su vez que eso tiene en la salud mental de quien está pidiendo ayuda? Porque entonces mi apoyo social desaparece. ¿En quién puedo contar si no hay una verdadera recepción empática de los dolores que nos están pasando, tanto individual como colectivamente? Porque como yo lo veo a nivel macro, en el sistema lo replica una y otra vez
en este trabajo te ponen a trabajar horas extra y no te pagan. Bueno, agradezca que hay trabajo. ¿Qué es esa ausencia de empatía total y completa cuando yo lo que quisiera es una respuesta un poco más radicalizada de, hey, por completo, ¿cómo te puedo ayudar a averiguar cómo puedes ir a poner una denuncia en el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo te puedo conseguir y ayudar con asesoría legal? ¿Qué sé yo? Pero muchas veces la respuesta inmediata que tenemos es, bueno, pero vea el lado positivo. Entonces, ¿qué tanto nos va impactando eso al sentir que yo no tengo apoyo, que pido ayuda y comento mis dolores y comento todo esto que me está afectando y cae en oídos sordos? ¿Qué, qué nos va causando eso en el largo plazo a nivel de cerebro? Y dónde nos pone? ¿A dónde vamos a ir a parar si no podemos ni siquiera ser empáticos con la persona que vive a la par o, no sé, a un colega en el trabajo? ¿A dónde nos va a llevar eso? Totalmente, es como el sentido de comunidad que se ha ido perdiendo y que otras sociedades sí lo tienen, ¿verdad? Como más presente, pero nosotros estamos cada vez más individualizados, el dolor es cada vez más individualizado y yo estaba pensando ahora que estaba hablando Azul como eh, que a veces se hace como la pregunta como que si psicología debería ser algo de una ciencia de la salud y a veces es como no, tiene que estar en ciencias sociales porque es como completamente se apoya o más bien repercute todo lo que pasa desde la política, desde lo social, desde lo económico. Entonces, por eso es que al final es una ciencia social tan compleja, porque de verdad que uno tiene que tener como un entendimiento muy global de todo, 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 y a veces reducirlo a, y tal vez de atraerlo a un poco al tema, ¿verdad? Como reducirlo a algo que los influencers pueden postear y se ve bonito o un mensaje positivo, ¿verdad? Es como bastante absurdo. Justamente me gustaría tal vez que podamos como abordar un poco más eso, como los influencers y las influencers que están como hablando de esto, porque a mí me genera dudas, ¿verdad? Porque de repente hay personas que hablan desde su historia y es como, ok, o sea, tenés el derecho a hablar de esto y también puede que esto conecte con algunas otras personas, pero también uno puede ver muchas otras personas que están haciendo estas cosas que no realmente tienen como un entendimiento real de lo que están hablando y especialmente ya cuando empiezan con discursos que son súper contradictorios con lo que está demostrado psicológicamente a nivel de la salud mental, ¿verdad? Y es como, ok, es que tienen que pensar positivo, las vibras altas, todas estas cosas que sí lo vemos un montón en los influencers y también muchísimo en los coaches de salud, ¿verdad? Que son estas personas que la mayoría no tienen una formación verdadera, digamos, en cosas de salud y te salen con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces te tomas esto, cosa, es un tecito, no sé qué, y ya con eso te va a cambiar la vida. Si tenés buenas ideas, más bien como si tenés como un buen mindset, ¿verdad? Como si pensás positivo, si te juntas con personas que piensen positivo, todo va a estar bien. Ujú. Como manifestar al máximo. Como que empezó siendo un chiste, pero yo no sé qué tanto la gente se lo creyó de que manifestar es como la solución a todo. Ojalá, Eh, ojalá lo fuera. ¿Se imaginan? Sí, hay como tres líneas. Yo siento como que uno podría como revisar sus propias redes y revisar como, ok, ¿a quién estoy siguiendo? Estoy siguiendo a influencers, qué temas hablan esos influencers, a qué me están influyendo. Por otro lado, también se ha visto como la mercantilización de las profesiones en general, como que uno ahora no solamente es como que yo soy doctor y soy doctor, sino que yo soy doctor y soy influencer, pero es más, más que nada también por el movimiento de cómo me hago notar frente a una gran propagación de profesionales, ¿verdad? Cómo soy diferente, tengo que tener una marca, pero eso para una persona profesional es también muy pesado porque tal vez Azul, que también es comunicador, sabe como todo lo que conlleva una estrategia, que es como otro trabajo, digamos. Entonces estamos poniéndole mucha presión a los profesionales para que me den el contenido, para que, y además sean súper buenos en su campo. O sea, como que ya tengan
2 trabajos y eso es muy, muy pesado. Pero bueno, en el punto es que tal vez sí es mejor seguir en ese caso a profesionales específicos de los temas que me interesan, más que influencers, para poder tener como esa mirada, porque los profesionales muchas veces nos tenemos que regir por colegios profesionales que por sí ya tienen sus códigos de ética y su deontológico. En cambio, un influencer a mí, o sea, no va a tener un respaldo, digamos. Si me da información falsa, nadie le va a caer encima, no va a haber ningún problema porque no está colegiado en nada. En cambio, un profesional, por ejemplo, de psicología, tiene que, y lo voy a poner por acá, como el artículo 6 del Código de Ética, dice que tiene que ejercer la labor psicológica garantizando conocimientos actualizados, compromiso ético y asegurar la calidad científica y profesional. Eso por crear, por algo muy básico, digamos. Inclusive también tiene que evitar completamente crear falsas expectativas de lo que va a ser incapaz de satisfacer profesionalmente, y también tiene que evitar el uso de métodos, técnicas e instrumentos que no sean propios de la ciencia psicológica. Entonces eso ya me establece como un cierto, ¿verdad? Como un parámetro de hasta dónde el profesional, la persona profesional, sí me va a dar esas herramientas que tienen evidencia científica, y a veces es que se mezclan, ¿verdad? Y cuando esto se mezcla, de que también me va a dar algo alternativo, la persona profesional en psicología debería dar como, decir como, ok, esto no es de la disciplina, esto es un punto de aparte y yo lo doy como un extra o algo así, pero nunca como entender que eso sería como la psicología, porque ahorita hay mucho, mucho, y es un tema muy recurrente de las pseudociencias, y podemos empezar desde las constelaciones familiares hasta, ¿verdad? Un tecito, literal, como dijo Azul. Y por eso es que es tan importante. Yo pienso como que si, si vamos a consumir contenido de salud mental, ojalá que sean con las personas profesionales que sí son las adecuadas para que garantizarme esa validez y también garantizarme un espacio seguro y no llenarme, porque también estamos viviendo un momento de mucha saturación, y siento yo que se dio inclusive desde la pandemia, que, ¿verdad? Estábamos todos como, ok, tenemos que cuidarnos porque si no es nuestra salud mental, y ahí fue como el boom. Y ese boom me parece que era o sea, es un momento ideal para que sucediera, pero al mismo tiempo, ¿quiénes son todas esas voces que estoy escuchando en este momento? Tal vez tengo que hacer como ese ejercicio de reflexión de a quién quiero escuchar y qué me va a traer esta información nueva a mi, ya sea redes sociales o a mi vida en general. Total, a mí creo que siempre me va a levantar sospechas cuando hay un interés monetario detrás. Entonces, cuando empezás a ver a toda esta gente que hace videos en YouTube y de repente te dicen, y el patrocinador de este episodio es inserte, ¿verdad? Hay un montón, está BetterHelp, está Headspace, está Calm, no sé qué, y puedes usar mi código PRICHAM para un 10% de descuento. Me lo estás recomendando en buen ride porque pensás que es algo que genuinamente me va a brindar un beneficio, o tenés un interés monetario ahí por detrás. Y ya cuando viene este interés monetario, porque son códigos de afiliados que les empiezan también a generar ganancias, ahí a mí ya me empiezan a levantar señales de alerta porque se está mercantilizando el, ay, tengo mucha empatía por mi comunidad y te vengo a ofrecer algo súper chivis, o te estás ganando una plática por recomendar algo que capaz y ni te sirvió. ¿Le sirvió o no le sirvió? Por la plata la gente hace muchas cosas. Entonces, Ni siquiera lo ha usado posiblemente en muchos casos. exacto, y entonces ya ves este montón de psicología masiva donde tenés una cita de 30 minutos con el psicólogo que vos escojas y lo puedes cambiar cada 5 minutos. Llevo varios añitos en terapia como para saber que tal vez no hay que estar cambiando de psicólogo, psicóloga cada 5 minutos, una cita diferente, ¿dónde está la continuidad de tu tratamiento, de tu terapia? Y entonces, el capitalismo, el capitalismo tiene la culpa de todo. Detrás de todas estas necesidades de generar dinero, de mercantilizar un poco más, de posicionarnos como, hey, yo tengo súper buenas intenciones, en realidad no hay buenas intenciones, y es nada más un deseo de saciar ese egoísmo, de ponerse una estrellita en la frente y decir, oh, soy una buena persona. Lo sos. Realmente tenés intenciones súper lindas. Esto de BetterHelp, por ejemplo, yo me quedé pensando,
Y es que tal vez esas personas, ¿verdad?, que están dando terapia, teleterapia de otros contextos, ¿verdad? No van a dar el mismo servicio. Así yo soy una persona costarricense y conozco todo el contexto, ¿verdad? Por lo mismo que estuvimos hablando, que el contexto social, contexto económico es diferente. Entonces, por eso también la importancia de, y también quién me va a resguardar si me dan una mala praxis en un espacio virtual, ¿verdad? En cambio, como les dije, ya hay un colegio profesional que uno le pone diferentes pues reglas, requisitos para asegurarse un buen servicio. Por lo menos tener como el respaldo de si no me lo dan, poder ir a reclamar, que también eso es algo muy importante. Las personas no saben que cuando hay un mal servicio, incluso profesional, se puede ir a poner denuncias a los colegios profesionales. Eso está súper importante de saberlo. Ajá, y esto me hace pensar también en, tenemos demasiada información en las redes sociales, pero una exageración de información, muchísimas personas hablando, muchísimos medios de comunicación, ¿verdad? Pasamos de una época en el mundo en el que eh, habían pocos medios de comunicación y todo se comunicaba a través de eso y eso también tenía cosas positivas y negativas. Ahora estamos en un mundo en el que hay información por todo lado y cualquier persona crea información y la comparte. Entonces, en este escenario y en ese contexto, ¿cómo podemos hacer para discernir, digamos, cuando estamos frente a un contenido profesional y a un contenido que no lo es? Es difícil, ¿no? Pero tal vez muchas personas que nos escuchan y tampoco lo saben, es como, ¿de qué difícil? ¿Cómo hago para saber si esto es tuanis o no lo es, o si eso es profesional o no lo es? Ujú. Yo creo que una buena práctica es revisar que hayan fuentes, porque eso es que es un contexto más científico, un contexto que ya se ha revisado más, ¿verdad? Y también estaba viendo en la mañana, ¿verdad? Que hay una doctora en TikTok que se llama Ina Kanevsky o algo así, es ucraniana. Y entonces ella es como que va botando todas las pseudociencias y va contestando con sus videos. Y entonces es como hacerse tres preguntas. Y la primera es, eh, what are they asking me to believe? O sea, ¿qué quieren que yo crea? ¿Cuál es la evidencia que tienen para esto? ¿Y cómo se obtuvo esa evidencia? Creo que es como una buena práctica hacerse esas preguntas. Y Está va muy súper de la bien. mano, ajá, va muy de la mano con eso de por qué me están dando esto. O sea, Ujú. cuál es el objetivo final de esta ¿Cómo se llama la información. influencer Ina para... Kanevsky, Ok, Kanevsky. perfecto. Creo que es ucraniano, ojalá que sí. No, no, Tiene pero que sí. ver. Ok. Ahí para que las personas que nos escuchen también lo puedan anotar. Sí, la gente de psicología le encanta, porque es una profe de psicología que es como, esto es pseudociencia. Bueno, es porque la gente empieza como a dar sus videos como, la psicología dice, y entonces ella es como, la psicología no dice eso, y ya explica por qué. Muy gracioso. ¿Y qué onda con esas aplicaciones? ¿Verdad? Como que te ayudan a meditar y esas cosas, ¿no? Que te prometen salud mental, pero, ajá, ¿verdad? Como que no, dice una cosa que no está tampoco tan regulada y que no precisamente te va a funcionar y, Ujú. o sea, Mm, podría hasta incluso ser algo contraproducente, ¿no? tengo opiniones. Tengo opiniones como una persona que insaciablemente está buscando ciencia y desafiando a la ciencia, ¿verdad? Porque no nos podemos aferrar a la ciencia de los 1950. Y también como una usuaria de ciertas aplicaciones. Personalmente, yo tengo terapia con mi psicóloga y con mi psiquiatra y complemento, y creo que aquí viene un área gris, ¿verdad? Porque hasta dónde es un complemento, hasta dónde se convierte en una dependencia, yo misma me he hecho esa pregunta. Complemento con una de estas aplicaciones, con Calm, y a veces me tira como que tu desafío de meditación. A ver, ¿cuántos días puedo estar meditando? A mí me sirve mucho la meditación, me sirve mucho estar enfocada en el momento presente, la respiración, tacatá, porque me ayuda mucho a prestarle atención a lo que está pasando en mi cerebro. De la misma manera, me he dado cuenta que hay temporadas en las que me vuelvo adicta a esta aplicacioncita. Entonces, si no tengo la cochina aplicación todas las noches para respirar, para dormirme, no me puedo dormir. Y entonces ahí me hago un llamado de atención y yo, santo, ¿a qué?
ya yo aprendí a respirar para dormirme. Entonces voy y la apago y digo, yo ya aprendí a contar para respirar y dormirme si estoy muy acelerada. Pero es muy fácil irse en el patín de usarla todos los días y entonces deja de ser un complemento y se vuelve una dependencia. Y si no está la aplicación, no me puedo dormir. Si no me están sonando los grillitos con el sonito del río y un señor hablándome suavecito, entonces, qué complicado porque pasó de ser una herramienta muy bonita a volverse una dependencia. Entonces ahora la uso esporádicamente y yo si estoy ya verdaderamente de un pico de ansiedad que no estoy logrando salir, bueno, voy y agarro y la uso. De lo contrario, trato de yo misma llevarme a ese punto de, hey, yo ya aprendí esto, yo ya tengo un montón de técnicas que puedo implementar sin tener que estar recurriendo rápidamente a eso. Igual con los suplementos, la psiquiatra me recomendó una pastillita ahí de una macrobiótica. La psiquiatra, en complemento con todo lo que ya yo tomo. Pero, por ejemplo, a mi mamá se lo recomendó la señora de la macrobiótica. Entonces, ¿realmente le sirve? ¿Realmente la señora de la macrobiótica que está ahí detrás del mostrador entiende todo el contexto de mi mamá? Como para recomendarle una pastilla y una dosis. O se está tomando nada más lo que dice el frasquito que hay que tomarse, porque a mí la psiquiatra me dice, te compras el frasquito, te tomas esta dosis cada tantos días como parte del protocolo de medicamentos que tomas. Entonces me crea un montón de opiniones encontradas porque de repente sí, pero a la vez no. Y se me vuelve todo un área muy confusa. Wow, completamente. Dani, antes de pasar a tu palabra, nada más, que cuando estabas diciendo esto de la aplicación, pensé demasiado en los medicamentos también. O sea, por ejemplo, yo tengo medicamentos que sí son de tomar siempre, al menos hasta que mi psiquiatra me diga lo contrario, ¿verdad? Pero de repente también tengo, por ejemplo, clonazepam, que es como para tomar de vez en cuando, y de repente me pasa lo que te pasa con la aplicación, que ya es como, ok, no puedo dormir sin eso, aunque yo sé que sí puedo hacerlo a veces, digamos, pero de repente es como que me da ansiedad la idea de que me da ansiedad no tomar, o sea, me da ansiedad no tomar la clonazepam porque luego me da ansiedad que me dé ansiedad. Ya me olvidé, pero ustedes me entendieron como esa misma idea de la aplicación, ¿no? Entonces, y luego también con las macrobióticas, yo siento que eso está súper a la libre, o sea, como en el país eso como se vende como a lo loco y mm, regulación súper poquita. Mm. Sí, con las aplicaciones yo creo que es eso, como lo que decía Pri, que es como ya saber las herramientas. Si yo ya sé las herramientas, que eso puede ser como un aliado, ¿verdad? Como algo extra. ¿Y cómo aprendo las herramientas? Bueno, lo ideal es ir con una persona profesional que me enseñe las herramientas si yo tengo las capacidades. Pensar que tal vez no se tienen las capacidades monetarias, ¿verdad? Porque volvemos al inicio del tema. Entonces yo no lo veo mal, ¿verdad? Que sea como, bueno, no tengo a dónde y he escuchado que la meditación es bueno, pues voy a aprender a meditar, voy a aprender a respirar. Todo eso es extra, pero ojalá se pueda acompañar con una persona profesional. Eso es como la clave, yo creo. Igual que complementar una terapia psicológica con algo extra. Eso también es como, con algo extra me refiero como, así la persona psicóloga me dice, el ejercicio es muy bueno, bueno, ojalá yo pueda buscar una forma de hacer ejercicio que se conecte con mi cuerpo, buscar otras formas alternativas, ¿verdad? Es como integrar a la rutina eh, todos esos pequeños cambios que eventualmente me van a hacer bien. Y esos pequeños cambios que me van a hacer bien también podría ser si yo más bien estoy teniendo como demasiada ansiedad con el celular o, ¿verdad? Como demasiada adicción literalmente al celular, que es algo que es un temazo, ¿verdad? Más bien, si entonces una aplicación extra, pues me va a dar más ansiedad, me va a dar más querer estar con el celular. Entonces también como escuchar el cuerpo a veces es como difícil, pero sí. Total, o sea, en algún momento cuando dejé de usar la aplicación, porque caí en cuenta que estaba dependiente de la aplicación, me dice, perdiste tu racha de no sé cuántos días meditando. Y yo, ¡ah! Fracasé, perdí la racha ya, Como ya. O Duolingo, sea, como Duolingo. sí, lo arruiné, mi salud mental, un día sin meditar, un día sin meditar no te va a pasar nada, ¿verdad? Al igual que ni la aplicación sola es la salvación, viene a ser un complemento.
Ahora que Dani mencionaba lo del ejercicio, ¿verdad? Como a veces también al mercantilizarse todas estas sugerencias, porque alguien fue a terapia una vez y se le ocurrió que era buena idea crear contenido sin tener el conocimiento clínico o profesional para hacerlo, salen este montón de gym bros de el ejercicio, bro, el ejercicio. Y son estos más que se pegan a estas cleteadas de 200 kilómetros y juran, y yo, compi, pero ¿le estás prestando atención a cómo te sentís? ¿Estás escuchando tus emociones o solo estás cansándote y agotándote para que tu cerebro no opere? Era, te estás metiendo a meditar en el celularcito, te estás tragando 47 pastillas de la mata esa que tranquiliza para no sentir nada, o lo estás usando como un bastoncito, como un complemento mientras vas de la manita escuchándote y conociéndote. ¿Qué estás haciendo, verdad? Pero nunca falta el soplas que fue a 2 citas con el psicólogo y dice, ya, yo ya sé cómo se hace todo y se hace un perfil y comparte cosas y se mete a Canva y hace 7 grafiquitos y ya, es la solución. Ujú. Sí, y es como también la lucha con los famosos coach, ¿verdad? Como que no es lo mismo que una persona psicóloga. Y eso es como difícil de entender para las personas que es como, pero igual da consejos, pero es que la persona psicóloga no da consejos, o sea, es toda una disciplina científica y es como algo que, pues nos estamos yendo a los extremos, como que antes, ¿verdad? Uno escucha como que nuestros papás o así, ir al psicólogo era como igual a ir al loquero y ahora es como ir al psicólogo es como no sé, como ir a la pulpe, o sea, como también, ¿verdad? Tenemos que escucharnos y es como el ejercicio muy personal, también es como, ¿verdad? No es como eso, como no es como ir a la pulpe, es escuchar nuestro cuerpo y escuchar nuestra mente y si hay como pequeños indicadores de, de que debería ir a terapia, pues es una buena práctica. ¿Y hay como alguna forma de denunciar a personas como esas, digamos, que salen como en redes sociales, dando consejos y así, que son digamos, consejos que no son adecuados? Eh, Creo que no, pero ¿hay alguna forma en la que eso se pueda como denunciar? Creo que, o sea, porque uno puede denunciar a alguien, a una persona psicóloga ante el colegio de psicología, pero uno no puede denunciar a alguien que no es psicólogo ante el colegio de psicología. Eso es como el vacío, ¿verdad? Eso es como el vacío legal donde tenemos la lucha y por eso es que las personas psicólogas hacemos mucho como énfasis como de la diferencia, pero sí, ahí es donde quedamos como un poco desamparados, ¿verdad? Más que nada, tal vez como hacer las propias denuncias de las redes sociales, pero no se puede llevar un poco más allá, la verdad. Lo que sí se puede es si alguien dice que es psicólogo y realmente no es. O sea, donde decía, pero por eso es que la gente tiene mucho cuidado con esas palabritas, pero con solo que se pongan terapeutas y es como, esa la línea está muy delgada, pero sí. Bueno, y yo tenía por ahí como una lista de beneficios de ir a terapia, ¿verdad? Em, Creo que aquí ustedes dos me pueden dar fe como tal vez como la principal donde la gente es como, lo necesito por esto, es porque efectivamente ayuda a sentirse mejor. Entonces, eso es, enseña, Confirmo, 100%. sí, bueno, enseña herramientas, algunas específicamente tal vez el enfoque cognitivo-conductual es como el que da más herramientas, pero hay otros tipos de terapias que también ayuda a cambiar creencias limitantes, ayuda a vivir como en más armonía con mis emociones, como un mayor conocimiento de mis emociones, tal vez. Es asesoramiento profesional, mejora el autoconocimiento y a veces la gente es como, pero yo tengo a mis amigos y puedo hablar de eso con mis amigos, pero es como, no, es totalmente otra línea de confidencialidad de personas con otra capacidad, que no solamente es escuchar, que escuchar es un ejercicio muy bonito y, y yo pensaba como, y cómo, tal vez también pensaba como, ¿cómo puedo hacer de esto que estábamos hablando de la empatía al inicio? La empatía se puede ejercitar, por ejemplo, con la escucha activa. La escucha activa es escuchar a la otra persona de manera que yo no estoy pensando en qué voy a hacer mañana ni en mis propias, estoy plenamente poniendo atención a las palabras de los demás y es que a veces estamos en mil cosas
y viendo el celular y eso no es escucha activa. Entonces es una escucha muy profunda y que de verdad a veces las personas piensan como, y es que yo escucho a las personas y se me olvida todo y al ratito, y eso es porque no estamos escuchando conscientemente. Y con eso es como yo diría que es como el primer paso hacia la empatía, tal vez. Y a mí me gusta siempre hacerme el desafío de practicar esa empatía, tal vez un poco como radical, no sé, o más cándida, con personas que no conozco. Porque, a ver, ser empática con alguien que te cae bien, te facilísimo, ¿no? Ser empática con tu pareja, ser empática con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tus amigas en general. Puña, eso es facilísimo, pero ¿qué tanto practico yo esa escucha activa con alguien que acabo de conocer en una interacción X? No sé, estoy esperando el bus y alguien llega y me hace una pregunta y entonces, quita aquí, usted no es una persona importante en mi vida. ¿Qué tanto tenemos que hacernos este desafío y bajar también nuestros intereses personales? Hace poco, hace tal vez que en algún punto de este año me pasó una situación que realmente me dejó súper sacudida de una persona con la que yo no conozco, tenía muy poco nada, no nos conocemos, y su trato fue tan poco empático que me marcó tanto. Yo le estaba comentando, a ver, esta persona me estaba invitando a participar en una actividad comunitaria, muy bonita la actividad, muy linda, y le explico yo mis razones por las cuales no quiero participar. Las razones son una situación de acoso, violencia de género. Y entonces me dice esta persona, lamento mucho que te sintas así, pero parece que lo agarro así como un guión. Lamento mucho que te sintas así. A mí nunca me ha pasado. Permitime, te explico las razones por las cuales vas a ir a participar en esto. Y yo, discúlpeme, ¿qué? Pero fue así, o sea, no fue tan textual, estoy parafraseando, pero fue, lamento mucho escucharlo. A mí nunca me ha pasado, yo siempre voy acompañada a esta actividad. Si quieres, voy a tu casa y te explico cómo es que se hace y vas conmigo. Y yo, compi, creo que estás poniendo por encima de todo tu interés de que tu proyecto comunitario esté bien y no te tomaste el tiempo de escuchar lo que yo te acabo de contar. O sea, ¿dónde estamos practicando la empatía con las personas que no conocemos? ¿Dónde nos estamos desafiando a ir un poquito más y escuchar qué es lo que sucede realmente a nuestro alrededor y salimos de este bloque tan individualista en el que estamos? Y claro, volvemos a lo que hablábamos al principio. El capitalismo nos tiene, ¿verdad? Súper aceleradas y estamos pensando solo en lo que me pasa a mí, en lo que me importa a mí, en lo que me beneficia a mí. A largo plazo nos vamos a olvidar de que convivimos con seres humanos, que también hay que escucharles. Sí, rajado, y eso me hace pensar también no sé, me da como dudas, como cuando una persona llega y nos cuenta como cosas muy personales, también a veces une puede como de una estar pensando respuestas. Ok, esa persona me está hablando de esto y yo de una estoy pensando en cómo, un consejo. Y tal vez las personas no siempre quieren que le den un consejo. Hay personas que realmente lo que necesitan es que las escuchen, como en serio, eso es lo principal, como que te escuchen y luego pues si no tienen un consejo, pues bien, pero también ahí yo me pregunto como, o sea, ¿cuándo está el límite en el que las personas podamos como ayudar y dar consejos? Y cuándo ya es un límite en el que uno dice como, ok, es que esto realmente deberías de verlo con una persona profesional, pero al mismo tiempo es como tiene esa persona la posibilidad de encontrar a una persona profesional que le ayude, ¿verdad? Sabiendo lo que pasa a nivel de salud pública y de que es súper difícil, ¿verdad? Entonces, ajá, me genera como muchas dudas eso. Creo que es el punto donde nos queda debiendo, como donde nos queda La debiendo y una sociedad. vez más, literal, la sociedad y la institucionalidad, eh, porque podría, o sea, idealmente espacios más comunitarios de escucha, ¿verdad? Grupos de escucha es como lo ideal y hay pequeños, ¿verdad? Como esfuerzos. A veces uno se tiene que acercar, inclusive a como espacios más pequeñitos, literalmente ya sea como municipalidad o inclusive como tal vez si me identifico como no binaria, como grupos de no binarias, grupos de mujeres, o sea, como, ¿verdad? Ahora también hay grupos de hombres, entonces como Varas buscar comunitarias, justamente. esos espacios exactamente.
pero porque exactamente lo que se busca en los espacios de escucha es como escucha, ¿verdad? Ya si es como algo muy específico, muy como más trastorno mental, algo, ¿verdad? Alguna sintomatología un poco más extensa, pues ahí es donde sí la recomendación de una persona profesional es como lo ideal, pero si lo que yo ocupo es escucha, pues ojalá, y si no existen, crearlos, ¿verdad? Porque también no es quedarnos de brazos cruzados a que no existen y echarnos a dormir. Este espacio, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes que tienen un podcast, esto es como una escucha un poco pasiva para las personas que nos escuchan, pero igual están abriendo un espacio de reflexión y es muy importante que se hagan estos esfuerzos. Ay, qué lindo. Acá en Heredia, yo me enteré por unas amigas, bueno, unas conocidas de mi mamá. Hay un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de sus eh, esposos, ex esposos, exparejas. Y Muchísimas, perdón, muchísimas municipalidades lo tienen, sí, lo ¿verdad? tienen, ¿verdad? Es acercarse a la oficina de la mujer en las Ujú. municipalidades. Y dirigido por profesionales. Sé que sí hay como Normal. una Ujú. psicóloga que está como ahí. Normalmente hay una psicóloga, sí. Y la gente no sabe. O sea, yo, Exacto, hasta, cuesta mucho. No se habla, o sea, como que no lo comunican, ¿verdad? Porque hasta que empecé a hacer una práctica y fue así en la oficina mujer de Oicochea, fue como, ah, mira, esto es algo. Y ahí en todas las municipalidades. Y es súper, súper chiva saber que poco a poco se van abriendo estos espacios. Creo que mucho de siempre volvemos a uno de los problemas es el modelo social, socioeconómico, sociopolítico en el que tenemos, pero de la misma manera esa revolución y desafiar todo eso está en nosotros, ¿verdad? Como también propiciamos esos espacios con nuestras personas. Yo lo veo a veces mucho en los hombres y hombres contemporáneos a mí, ¿verdad? Hablemos de maes en sus, no sé, de sus 28 a sus 38 40 años, eh, como poco a poco han ido cambiando el modelo de hablar con sus amigos hombres, ¿verdad? Y ya no es solo te hablo de el meme, la película, la canción, el concierto, y no, ya es, madre, vieras que necesito tu ayuda porque estoy con un proceso ansioso. Madre, vieras que te quiero contar de una situación que me está pasando en casa. Creo que esos pequeños actitos revolucionarios donde vamos buscando y abriendo estos espacios, donde muchísimas veces la misma sociedad lo cerró, eh, va creando como esa sensibilización y esa empatía de reconocer que la otra persona también siente, la otra persona también tiene vivencias. Entonces practico escucharte, practico hablarte, me hablas, te escucho, te hablo, me escuchas y vamos reconociendo esa humanidad que hay en la otra persona y tal vez ejercitando esas neuronas espejo para ir viendo cómo estamos rodeadas de personas muy parecidas y rompiendo ese individualismo extremo, ese egoísmo. A mí me perturba mucho ese egoísmo con el que se vive ahorita y no sé, cambiando un poquito, una interacción a la vez, creo que se puede hacer una revolución muy grande. Es súper interesante, inclusive ahora ya me puse a pensar también en los espacios digitales, ¿verdad? Como completos desconocidos, tipo en foros tipo Reddit, no sé si alguna vez han visto Reddit, ticos, pues siempre se abre, como yo es que estoy en Reddit tico, y todas las semanas, ni siquiera todas las semanas, todos los días hay nuevos posteos, o sea, personas teniendo como la etiqueta de emergencias de corazón o emergencias de salud mental y como comunidad se apoyan, ¿verdad? Con los recursos que tienen, ¿verdad? Porque no todo el mundo es especialista, pero ahí como sea una escucha, ¿verdad? Importante. Y yo sí creo que como generación estamos haciendo como esos cambios. Podían hablar muchas cosas de nosotros, los millennials, pero millennials sí para abajo, ¿verdad? Sí pusimos como, y es que no había otra forma que no fuera así, digamos, teníamos la pandemia encima, teníamos las crisis económicas y teníamos que escucharnos para de verdad hacer algunos cambios y darnos cuenta que si no si no ejercitamos la escucha, si no ejercitamos nuestra salud mental y hacemos estos esfuerzos, ojalá colectivos, pues esto es como todos juntos, literal, todos avanzando para no hundirnos más. Y totalmente, esto me hace pensar también
Por acá tengo el video. Ahorita les paso el nombre y si no, igual ahí luego lo publicamos. Es un video que habla sobre las redes sociales, sobre la adicción a las redes sociales, sobre las opiniones que tenemos y se está hablando de que tal vez en vez de tener como tantísima información por, por tantos medios de comunicación, eh, algo más saludable sería volver a como a los inicios del Internet cuando había muchos foros. ¿Verdad? Entonces, ok, a mí me interesa ese tema, voy a este foro y ahí como que compartimos, es como una comunidad efectivamente, porque normalmente lo que me voy a encontrar en mi feed más bien son un montón de información diferente, incluso opiniones muy diferentes, opiniones con las que no, que son, digamos, que hirientes para mí o tal, entonces de alguna forma todo la apuesta a la comunidad, a que volvamos a hacer comunidad. Siempre mis papás, mi mamá y abuelos y abuelas dicen esto, ¿verdad? Es que antes los vecinos se hablaban, ¿verdad? Es que ahora ya no, y eso es real, ¿verdad? Como es muy fuerte, entonces, eso es como mi invitación, que también hagamos más comunidad, y no sé si, creo que también es un momento adecuado para que vayamos dándole como conclusión a este episodio, entonces, Frida, Dani, como algún mensaje adicional, mensaje final que quieran como compartir. Tal vez de mi lado, no sé si esto va a salir en septiembre. Sí. Bueno, septiembre es un mes, ¿verdad?, donde tenemos la fecha de la prevención del suicidio. Es un mes que puede ser como un trigger, ¿verdad?, para muchas personas, más bien este tema de la prevención del suicidio, pero yo más bien quiero dejarles como ese mensaje, como de acercarnos a personas que sabemos que nos escuchan, que tienen una empatía real y no dejarnos como que el sistema capitalista nos trague y llevarnos, ¿verdad?, hacia abajo, sino exactamente crear comunidad y tener esos espacios de escucha, pero también escucharnos a nosotros mismos y a nosotros mismos para encontrar un balance y ojalá tener como nuestras redes, ¿verdad? Porque pasamos mucho tiempo en internet, nuestras redes como limpias, nuestras redes que nos generen más que no nos hagan sentir peor, sino que ojalá podamos hacer esa limpia. Es un buen momento, ¿verdad? Eh, para hacerlo y les dejo la recomendación de ojalá, eh, si se han sentido mal, puedan conversar o acercarse a un profesional certificado de salud mental. Em, Creo que mi reflexión va mucho de la mano con lo que está comentando Dani, ¿verdad? Entramos a este mes donde por esta misma concientización de la prevención del suicidio puede que haya personas que se nos acerquen y a veces es la persona menos inesperada, más inesperada, menos esperada, que se nos va a acercar a hacernos un comentario y tal vez no es el amigo más cercano, tal vez no es nuestra pareja, tal vez no es esa persona con la que el ejercicio de la empatía va a ser extremadamente sencillo y casi que instintivo. Entonces, desafiémonos a practicar esa empatía con todo el mundo, hasta con las personas que a veces uno dice, qué molesto, ahí viene el mae del semáforo que siempre está pidiendo plata, ahí viene el compañero, la compañera necia del brete. ¿Qué tal si esa persona se nos está acercando en este momento porque escuchó esto y dijo, tengo que comentárselo a alguien? Y ese alguien éramos nosotros en ese momento y porque estamos en esta desconexión y en esta rapidez y en eso es que me está entrando un correo, es que tengo que contestar este mensaje, es que estoy viendo un meme, eh, nos desconectamos y no hacemos esa escucha activa y tal vez le estamos cerrando la puerta a alguien que necesita en ese momento que alguien le escuche, que alguien le preste atención, que alguien valide sus emociones y su vivencia y sus experiencias. Entonces, desafiémonos a practicar esa empatía de manera radical hasta con las personas con las que normalmente no lo haríamos o con las que no se nos hace tan sencillo. Este, sí, lo que pasa entonces es que muchas veces nos conectamos a las redes sociales para desconectarnos de todo lo que está en la vida, ¿verdad? Como, entre comillas, en la vida real, ¿verdad? Como en lo presencial, cuando también pues, podemos hacer la invitación a desconectarnos más bien de las plataformas para conectarnos con las personas.
que están a la par nuestra y así. Ujú. Así como un último comercial, el Colegio de Profesionales en Psicología tiene una línea, es una línea que no es solamente por este mes de septiembre, está todo el año, se llama Aquí estoy. Pueden buscarla como Aquí estoy Costa Rica o 827-37-869. Es una línea muy importante y pocas personas saben que está ese esfuerzo de escucha, una línea para todas las personas que lo necesitan. Y bueno, Pri, muchas gracias como siempre, también por traer esos temas tan interesantes a ponerlos sobre la mesa. Y Dani, muchas gracias por venir al espacio hace mucho. Queríamos que vinieras acá a compartir con nosotros. Ya habíamos tenido una colaboración con vos en la primera temporada con unos posts. Entonces, bueno, también les invito a que sigamos a Dani en sus plataformas digitales, que tal vez nos puedes hacer ahí como el anuncio, si querés. Sí, mi plataforma de Sexo y Sentido es para hablar de sexualidad, de salud mental y también ya oficialmente como psicóloga. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a las dos y también, como siempre, a las personas que nos están escuchando. Gracias. Chaito. Gracias. Chao, chao, chao. Nos vemos. Nos escuchamos.